Y bien, queridos amigos, hermanos, que tengan ustedes muy buenos días, que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Quería en esta mañana hacer una breve meditación acerca de la misericordia de Dios, ¿sí? Y hacer una breve, como dije, meditación acerca de ella y preguntarnos, en primer lugar, ¿la misericordia de Dios termina? ¿Tiene un límite? Entonces, decir que la misericordia de Dios, en primer lugar, se manifiesta en medio de la aflicción. El capítulo 2 de Efesios, ¿no? Los versículos 4 y 5, los vamos a leer. Nos empieza a dar una pista de esto, ¿no? Efesios 2, capítulos 4 y 5. Nos dice así la palabra del Señor. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es un capítulo muy fundamental, ¿no? a este respecto. Dios es rico en misericordia, dice, ¿no? Y por su gran amor, en el cual nos amó, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida juntamente con Cristo, con el Mesías, con nuestro Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús es lo más importante, ¿sí? Esto es lo principal, entender que nosotros estábamos muertos con nuestros delitos y pecados. Todos en nuestra condición humana somos pecadores. Todos, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Por lo cual estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y por gracia somos salvos por fe, por medio del Espíritu Santo también. Una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesús, somos sellados por medio del Espíritu Santo, ¿no? Renacemos. Ahora esto no es por nuestros méritos, por los méritos del Señor Jesús, que murió en la cruz por ti y por mí, ¿eh? Entonces, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nosotros nacemos de nuevo. Entonces, una persona, cuando se arrepiente de sus pecados, se reconoce pecador, sea cual fuese su pecado, asume su culpa, le pide perdón al Señor Jesús por sus pecados, se arrepiente humildemente y se arrepiente realmente, un arrepentimiento real, verdadero, genuino. El Señor Jesús, una vez que acepto al Señor Jesús como mi Salvador, viene a vivir a mi vida, a mi corazón, a mi ser, ¿sí? Entonces nazco de nuevo. Eso es cuando la Biblia dice que debes nacer de nuevo. Entonces esa persona nunca va a estar en una situación donde la gracia de Dios y su misericordia desaparezcan. Por más que pase lo que pase en la vida, esa misericordia no va a desaparecer, porque si hay un verdadero arrepentimiento, si le pedí perdón de verdad por mis pecados, si me arrepentí y acepté a Jesús como mi Salvador y viene a morar a mi ser el Espíritu Santo, soy sellado automáticamente y la misericordia de Dios no va a desaparecer. Por supuesto que los actos que yo realice que no estén de acuerdo a una vida cristiana, a una vida de santificación, a una vida como lo que Dios demanda a un hijo de Dios, si hago las cosas mal, voy a tener consecuencias. No es que pueda hacer lo que quiero, ¿sí? El pecado siempre tiene consecuencias, y algunas son graves, por lo cual también debo estar atento a ello. Ahora veamos los dos primeros versículos de Romanos 12. Romanos 12, los dos primeros versículos, nos dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta es una petición fuerte, con urgencia y significado. Os ruego, pues, hermanos, nos dice el apóstol Pablo, les dice a los hermanos en Roma y por extensión a cada uno de nosotros, renacidos, ¿sí? Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como decía recién, se dirige a los creyentes. Él dice: por las misericordias de Dios,
presente sus cuerpos como un sacrificio vivo. Entender que no puedo vivir si fui un renacido de verdad, si de verdad acepté a Cristo como mi Salvador, si le pedí perdón y hubo una conversión, un cambio genuino. Eso implica que voy justamente a cambiar mi vida, voy a cambiar de rumbo, que mi vida va a estar buscando como dice el segundo versículo que leí, ¿no? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Por eso tengo que presentarme. ¿Qué tipo de sacrificio vivo? Uno que es santo y agradable a Dios, nos dice, ¿no? Esto es lo apropiado, el servicio esperado para cada creyente. Vivir una vida acorde a un renacido, a un hijo o una hija de Dios. Por eso dice, por tanto no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de una mente renovada, nos está diciendo, y para comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Fíjense que acá habla de la misericordia. La misericordia va a obrar en la vida de un verdadero creyente, causa que ellos vivan sacrificialmente con respecto a los propósitos de Dios, buscando la voluntad de Dios. La misericordia te hace querer vivir de una manera que demuestra que tienes la mente de Jesús. Si realmente eres un renacido, vas a sentir dolor por el pecado, vas a pedir que el Señor te ayude, te guíe en cada paso que das en tu vida, lo vas a poner en las manos del Señor, vas a pedirle su guía, su ayuda, para que Él te oriente y no hagas cosas que no corresponden, que no son agradables. Si eres un verdadero renacido, vas a estar sintiendo esa misericordia de Dios que está rodeando tu vida y que te está justamente alcanzando. Cada mañana se renueva, como dice en otro pasaje que ya hemos visto en este mismo canal. Dios quiera que entonces podamos vivir una vida rodeados de la misericordia de Dios y gozando de esa misericordia en base a un arrepentimiento genuino. ¿Cómo funciona la misericordia de Dios, no? La misericordia de Dios va a obrar en la vida de un verdadero creyente para producir obediencia. Lo vemos en Segunda Crónicas, ¿no? Segunda Crónicas, capítulo 30, el versículo 9 nos dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Fíjense cómo le habla al pueblo de Israel y cómo nos habla a nosotros, que somos su pueblo escogido, linaje escogido. Dios, el Señor, es clemente y misericordioso, nos dice. Si eres un creyente, Dios nunca te quitará su misericordia y su gracia. Los verdaderos creyentes van a vivir y ser motivados por la misericordia de Dios. Esto demuestra la perfecta voluntad de Dios. ¿Esto significa que no luchamos con el pecado? Por supuesto que luchamos con el pecado. Todas las personas luchan con el pecado. Y los creyentes, más porque Satanás trata siempre de vencer, no anda cual león rugiente, dice la palabra, ¿no? Pero deberíamos estar creciendo y madurando. Deberíamos tener victoria sobre el pecado, a través de la sangre de Cristo con el que fuimos primero redimidos, pero limpiados de nuestros pecados, y además por haberlo aceptado Él y por el Espíritu Santo con el que fuimos sellados. Tendríamos que tener una vida en victoria venciendo el pecado. Y como dije al principio, teniendo dolor por cada pecado, pidiéndole al Señor que nos ayude para vivir una vida en santidad, una vida acorde a su voluntad, a vivir una vida como verdadero renacido, hijos de Dios, que buscan su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. ¿Y qué sucede con Dios y aquellos que no son creyentes, con la misericordia? Si soy un creyente y estoy en pecado y rebeldía, Dios me va a disciplinar, porque dice que Dios al que ama castiga. Hay muchos que se dicen ser creyentes y dicen que Dios no castiga. Sí que castiga a Dios. Yo lo he comprobado y hay muchos que lo han comprobado, inclusive leemos la Biblia y vemos que a su pueblo lo ha castigado y lo ha disciplinado. Entonces es imposible decir que no castiga. Dios al que ama castiga, dice aparte de su palabra. Claritas son las letras de la palabra. Dios va a poner su castigo sobre mí para traer arrepentimiento. Esto me va a hacer volver a Él en fe y en obediencia, ¿sí? Con su misericordia me juzga y me disciplina, como dice la Escritura. A quien ama,
castiga. A quien ama disciplina, dicen otras versiones, pero es lo mismo. He tenido testimonios, muchas veces hemos visto algunas personas que han luchado por años con un pecado en particular y luego Dios les da la victoria. Él es misericordioso al hacerlo. Sin embargo, para un no creyente, ojo, atención con esto, es diferente. Cuando conoce la verdad y la rechaza, esto significa que esa persona no está interesada en las cosas de Dios. Si rechaza esa conciencia, una y otra vez, te puede convertir en un reprobado. Dios simplemente hace un lado a este tipo de personas. El espíritu no se mueve más. Ellos son dejados a sí mismos, son réprobos, y no hay otra solución que un juicio de Dios que trae su condenación eterna. Entonces, tengamos cuidado, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. ¿Para quién? Para aquellos que viven una vida en santidad, para aquellos que aceptan sus designios, para aquellos que quieren vivir una vida en santidad, una vida tomados de su mano. Aquellas personas que rechazan a Cristo, escuchan su palabra una vez, 2 veces, 3 veces, Él ya lo toma como réprobo. Dios nos dio todo el libre albedrío, de ser nosotros conscientes y ser nosotros lo suficientemente maduros como para elegir una cosa o la otra, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No juguemos con Dios. La misericordia de Dios tiene un límite. Dios me da la oportunidad, te da la oportunidad de aceptar a Cristo como tu Salvador. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando ya lo tomas como un juego y las cosas, sí, por ahí, uy, qué bueno esto que me están diciendo, pero lo tomo livianamente, ya está dejando pasar la oportunidad. Como quien dice, el tren ya pasó por la estación. En este caso más de una vez, porque es tan misericordioso Dios que varias veces nos habla y nos dice, nos está llamando, te está llamando para que seas un hijo, una hija de Dios, un renacido. Como lo hemos hecho muchos de nosotros, quizás la gran mayoría de los que estamos escuchando este canal. Dios quiera que si aún no le has entregado tu vida, que puedas meditar en estas cosas y realmente arrepentirte de tus pecados y aprovechar esa gracia que Dios te da de poder ser un hijo, una hija de Dios. Y si lo has hecho, saber que esa misericordia no se termina, pero que debemos vivir también una vida con responsabilidad como hijos e hijas de Dios renacidos viviendo en santidad. Que Dios te bendiga y que puedas meditar en estas cosas, en su gracia y su bondad, su misericordia, que cada mañana se renueva. Amado Dios, amado Padre Celestial, gracias por habernos permitido amanecer, gracias por despertarnos leyendo tu palabra, meditando, gracias porque eres nuestro Padre, gracias por Jesús que murió en la cruz por mí, gracias por esa obra perfecta y preciosa en la cruz del Calvario. Y si hay alguno que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador y está escuchando este canal, saber que el tiempo se acaba, se termina, que pronto vendrás a buscar a tu iglesia, a todos los renacidos, aquellos que no hemos despreciado la gracia y por fe somos salvos, no por nuestros méritos. No se trata de religión, sino de una relación, de un vínculo genuino, real, verdadero y diario con Dios. Gracias por esa misericordia, gracias por tu gracia que nos alcanzó, porque fuimos elegidos, y por esa misericordia que todos los hijos de Dios tenemos y que podemos gozar día a día y que las podemos ver plasmadas en nuestra vida. Ayúdanos a vivir una vida en obediencia, buscando tu voluntad, como leíamos, que podamos dejar todos los vicios de este mundo, que vivamos no acomodados a este siglo, ni a este mundo, ni a las cosas de este mundo, sino saber que tenemos una patria celestial a la cual pronto estaremos gozando de ella. Ayúdanos a vivir y a velar en todo tiempo, orando y pidiéndote tu guía, tu amparo, tu protección, sobre todas las cosas vivir una vida en santidad, acorde a un renacido. Gracias te doy por todo, perdona mis faltas. En el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga y que puedas
ser lleno de su misericordia y de su bendición.